¡Toma! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de David Correcaminos. Empezamos con una nueva prueba de una Fido. Sí, en esta ocasión tenemos la Fido Nomads. Vamos por un recorrido tranquilo, rodando por terreno fácil para tomar primeras sensaciones. Esta bicicleta transmite seguridad y confort. Eso sí, sin perder ese estilo de bicicleta de montaña, lo cual la convierte en una bicicleta muy polivalente. Podremos circular con ella por cualquier lugar, sea tierra, carretera o tranquilamente por la ciudad, donde tiene un gran manejo gracias a su bajo peso, no superando los 25 kilos. Tengo claro que estáis deseando verla en acción, así que vamos a ir de menos a más. Dejamos atrás la ciudad y nos vamos a la carretera. Como ya os adelanté, la Fido Nomads rueda muy bien. Es una bicicleta excelente para el coste que tiene. Sus ruedas de 29 pulgadas nos ayudarán a mantener la velocidad y ahorrar batería. Así conseguiremos llegar a sitios gastando lo mínimo y pudiendo disfrutar mucho más tiempo. ¿Os acordáis anteriormente que nos pasó un ciclista? Ahí le tenéis, le vamos alcanzando poco a poco. Mantenemos 24, casi 25. En ningún momento ha bajado en esta cuesta. Esta Fido Nomads es una bestia. Como habréis podido ver, esta Fido Nomads se maneja y se defiende muy bien en carretera. Es genial. Así que vamos a cambiar de terreno, nos vamos a ir al monte con barro, agua y mucha acción. Os dejo con el sonido real de la bicicleta subiendo para que veáis lo silencioso que es su motor de 250 vatios. ¡Vamos! Después de afrontar la primera subida con éxito, seguimos para arriba probando la bicicleta. Como podéis observar, la suspensión se comporta bastante bien. Todo está acorde en esta bicicleta, incluso los neumáticos, los cuales te darán un gran agarre, incluso en los terrenos más escarpados y llenos de barro. No perdí tracción en ningún momento. Incluso pedaleando fuerte de pies, no patinó en ningún momento. Y sí, llegó el momento que nadie quiere, tocó subir andando. Y no fue culpa de la Fido Nomads. No, en este caso falló David. Como podréis observar, estaba subiendo con el modo normal, no con el modo Turbo Plus. Me había equivocado, así que en un momento dado, la falta de potencia me jugó una mala pasada. Y ya me fue imposible reanudar la marcha en el terreno tan deslizante. Pero no pasa nada. Un paseo no le viene mal a nadie. Así que metemos Turbo Plus y continuamos. Y estaréis pensando que ya había llegado arriba. Pues no, aún quedaba bastante por subir. Y la Nomads se comportó perfectamente. Y mientras subo esta pendiente, creo que es buen momento para que le des like, te suscribas y así no te perderás ningún vídeo de nuestro canal. Y recordarte que siempre, en todos los vídeos, dejo debajo el link y el código de descuento actualizado para que consigas el mejor precio del mercado gracias a tu canal favorito, David Correcaminos.
Y por fin, llegamos arriba, empezamos a bajar, vamos a intentar bajar lo más rápido posible y así probaremos suspensiones, frenos y neumáticos. ¡Vamos! Y llegamos abajo sin problemas. Las suspensiones y los frenos se han comportado junto con los neumáticos. La verdad que tiene un equilibrio bastante bueno y por el precio que tiene en el mercado no hay nada mejor. Y no, amigos, no voy a pasar el río. Recordad que es una bicicleta eléctrica y tiene sus límites. Vamos camino a casa. Vamos a lavar la bicicleta y en breve estaré con todos vosotros de nuevo e iremos a las míticas cuestas de nuestro canal, así podréis elegir el modelo que más os convenga para vuestro tipo de uso. Después de una buena limpieza, volvemos a la carretera. Cortaremos el vídeo en varias ocasiones ya que no queremos que sea muy aburrido. Aún así, dejaremos claro el funcionamiento de esta Fido Nomás, que como podéis ver, sube perfectamente, no bajando de los 20 km por hora. Los mantiene perfectamente y no voy pedaleando fuerte. Podría pedalear fuerte y subirla hasta los 25 km por hora, pero no voy a hacer trampas. Quiero que sea lo más real posible. Llegamos arriba sin problemas, con el modo Turbo Plus, y aún nos quedaban piñones más grandes en caso de necesitarlo. Vamos camino a la siguiente cuesta, a la que ya habéis visto en vídeos como la M1 Pro, Colindres el de arriba, Cuesta de San Roque, e incluso estoy pensando en subir más arriba. Y ojo, mirad ahora, estoy subiendo en modo Eco, accediendo a esta vía rápida cuesta arriba, sin problemas. Es a lo que me refiero cuando digo que esta bicicleta rueda muy bien, incluso en modo cero. Como anécdota os contaré que un día me he quedado sin batería y he vuelto a casa rodando sin problemas, con la bicicleta encendida pero sin fuerza. No había problemas, incluso seguía teniendo luces, así que genial por parte de Fido, ya que otras se apagan y te quedarás a oscuras. En esta no vas a tener ese problema. Volvemos a meter Turbo Plus y subimos. Os preguntaréis por qué paso directamente a Turbo Plus. Y es que es la potencia máxima de la bicicleta y la mejor para subir sin esfuerzo. Podría subir perfectamente en modo Sport, pero os estoy enseñando cómo sube con una fuerza normal, nada de pedalear en exceso. Aquí buscamos hacer ejercicio, pero llegando mucho más lejos y poder descubrir lugares donde antes te era imposible llegar con una bicicleta convencional. Esa es la principal finalidad de las bicicletas eléctricas. Como habréis visto, hemos puesto piñones más grandes y aún así seguimos manteniendo una gran velocidad, llegando arriba sin problemas. Rápidamente llegamos a la siguiente cuesta del vídeo. Como podéis ver, frenamos. No quiero coger inercia. No se trata de engañar a la gente, se trata de hacer lo más real posible la prueba. Así que empezamos a subir, poco a poco, modo Turbo Plus y piñón grande. Es cierto que tenemos que pedalear un poco, como pasa en la C21 y en la D11, al tener un motor con menos potencia. Eso sí, más silencioso y agradable en su funcionamiento. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. Parece que vas en una bicicleta convencional. En ocasiones te olvidarás que llevas motor. Llegamos arriba. Sí, una vez más, la Fido Nomás cumple lo prometido. Pero no quitamos el modo Turbo Plus, ni el piñón grande, ya que nos vamos más arriba. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta bicicleta.
Como podéis ver, es cierto que pedaleo bastante fuerte, pero es que esta cuesta es muy pronunciada. Desgraciadamente en el vídeo no se apreciará la inclinación que tiene, pero os puedo adelantar que no nos bajamos en ningún momento, donde una vez más nos adentramos en el bosque y os dejaré un pequeño vídeo de un descenso brutal con nuestra Fido Nomás. ¡Vamos! Como podéis ver, una vez más, la Fido Nomás da la talla. Los frenos van genial, no se fatigan para nada, aún en las bajadas más exigentes. Con otras bicicletas esa bajada habría dado mucho miedo. Para esta Fido Nomás es pan comido. Es una bicicleta muy equilibrada y con un acabado excepcional. Espero que siga funcionando mucho tiempo y podamos disfrutar de ella en muchas aventuras. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Esta increíble Nomás es una pasada. Aquí debajo, como siempre, os dejo el código de descuento y el link para que consigáis el mejor precio del mercado de esta Fido Nomás y el resto de bicicletas. Si tenéis alguna duda, lo dejáis en comentarios. Y nada más, estáis esperando conclusiones. Os voy a decir, batería de gran autonomía. Si la fuerzas, lógicamente, como cualquier e-bike, baja drásticamente. Eso pasa en todas, que no se engañen. Pero funciona muy bien. Autonomía, 60 kilómetros he realizado perfectamente, 100 kilos de peso. Ruedas, acordes a la bicicleta, van genial, buen agarre. Y me voy a adelantar y os voy a decir que esta es la mejor bicicleta por menos de 1.500 euros. Eso es indiscutible. Y sí, me vengo arriba, pero es que esto lo merece, esto es una bestia. Claro que las hay más potentes, claro que las habrá que suban mejor por donde me he quedado a pie, pero no pasa nada, porque esta es económica, llega al bolsillo de mucha gente, cosa que las demás no llegan. Es perfecta, los cambios van genial, funcionan perfectamente, no vais a tener ningún problema con ellos. La he metido por barro, por todos los lados, da igual, y os voy a enseñar ahora cómo están las ruedas, con casi 400 kilómetros metidos por el monte, saltando, probándola. En esta no me he cortado en nada, le he metido caña a tope, he dicho, si se rompe, que se rompa, no hay problema. Pero no lo ha hecho, va genial. Hasta ahora ninguna avería, pero como sabéis, la seguiremos probando, la meteremos caña y si da algún problema, lo mostraremos. Yo no tengo nada que esconder. Un componente que me gusta y me disgusta a la vez, ya que no estoy de acuerdo totalmente con él, es la suspensión delantera. La suspensión delantera debería tener regulación. No la tiene, aunque tiene el mando, no la tiene. Así que un punto menos, pero qué decir, es que vale ahora mismo 1.399 euros. ¿Qué queréis por ese dinero? Es que es una bestia para el precio que tiene, es una bestia. Luego, frenos, frenan de maravilla, ya habéis visto cómo bajaba por ahí. Frenan de maravilla y he querido hacer el vídeo aquí porque me parecía un sitio excelente, un poco sucio, pero excelente. Porque aquí esto determina dónde se llevan estas bicicletas, no como otras que solo te las enseñan de paseíto, suave. No, esto hay que darle caña, hay que meterle potencia. Y espero que en un futuro Fido saque una versión 2.0 donde consiga un pico más alto para que podamos subir por esas zonas sin esfuerzo. Así que nada amigos, hasta la próxima, nos vemos, voy para casa, venga, ¡vamos!